Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, y nada, sobre esta hora, daros las gracias por la asistencia. Os explico un poco el objetivo de la clase de hoy, o del webinar o de la charla de hoy. ¿Vale? Actualmente, todos vosotros estáis en estudios de temas de digital business. Como ya vimos en otras charlas iniciales y sobre todo en la presentación inicial, estamos viviendo una revolución tecnológica y todo eso nos está llevando a la necesidad de conocer ciertos aspectos tecnológicos, que los que son más técnicos, informáticos o ingenieros, que están más acostumbrados a lo que son la tecnología y todos los aspectos tecnológicos, posiblemente la charla de hoy la verán muy básica. Pero es necesario para todos aquellos perfiles que no son técnicos que tengan claros ciertos conceptos. Entonces, la clase de hoy simplemente es algunos principios tecnológicos, algunos conceptos que os van a facilitar el resto de asignaturas, el resto de temáticas del digital business. Porque bueno, hay que conocer qué es un DNS, hay que conocer qué es un CRM, hay que conocer qué es un API, etcétera. Entonces es necesario tener esos conocimientos porque si no, luego se hablan de aspectos, bueno, pues que apuntamos a la IP o el servidor DNS tiene que estar en. Entonces, si no somos capaces de identificar ese concepto o ese significado, pues nos va a costar más entender el entorno del resto de las temáticas del digital business. Así que hoy simplemente va a ser, bueno, los aspectos más básicos que yo considero que se necesitan tener para mejor entendimiento del mundo digital, que como os comento, pues bueno, es una revolución tecnológica en la que estamos todos metidos, que ya no es un futuro, sino que es un presente, como vimos, y que nos tenemos que adaptar de la mejor forma a ella y entenderlo. Y entenderlo no quiere decir que tengamos que ser todos ingenieros de software y saber hacer las cosas, sino entenderlo es que cuando nosotros en nuestra posición contratemos un proyecto o estemos relacionados con un proyecto que va a tener ámbito tecnológico, pues que por lo menos podamos hablar en el mismo lenguaje que la otra persona, que el proveedor, y básicamente, bueno, pues también que no nos tomen el pelo con, con conceptos, con plataformas, con tecnologías, con todo ese tipo de jerga técnica que, bueno, que al final nos quedamos un poco perdidos todos y que nos sorprende, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Así que lo que es en el webinar, tenéis la opción también de hacer todas las preguntas que consideréis, así que vosotros hacedlas, que a mí me va a saltar aquí un aviso con una mano de vuestras preguntas y cada poco iré parando y os las iré respondiendo. No abro el micro a todos porque entonces es más complejo de entendernos entre todos, así que vamos a hacernos ese tipo de comunicación. Pero no dudéis en hacer todas las preguntas que consideréis que necesitéis hacer, porque aun siendo conceptos muy básicos, es necesario que os los llevéis todos entendidos, ¿vale? Primero me gustaría, bueno, vamos a hacer un pequeño sondeo entre los asistentes, que ahora mismo sois 18 o 20 personas, para ver un poco qué pensáis, cuál es la percepción que tenéis sobre la tecnología. ¿Vale? Podéis responder ahí. Y ahora vemos un poco también para ver, ya he visto por los perfiles que hay alguno que es más técnico, que quizá se aburrirá en el día de hoy, pero bueno. Un 94% de votos, que son como las elecciones. Bueno, eso es que falta una persona. Ahí está, 100%. Vale, pues mira, sobre
sobre lo que me habéis dicho en este pequeño sondeo sencillo, ¿vale? El 20% le asusta, ¿vale? Un poco los temas de tecnología. Y al 80% restante la atrae. O sea, a nadie le da igual y es perfecto, porque, bueno, eh, mm, no nos puede dar igual porque es el mundo en el que vivimos, porque es el resto de proyectos en los que estamos inmersos y, y porque estamos ahí, ¿vale? Es necesario que nos atraiga, es muy bien porque nos despierta una curiosidad que nos hace ir a buscar más y a más información y aprender cosas nuevas. Y que nos asuste, pues no nos debe asustar porque la tecnología no hace nada. La tecnología es software, son máquinas y entonces eso no puede hacer daño. Entonces, como no hace daño, no nos puede asustar. Lo que tenemos que hacer es cómo aprender lo mínimo o lo básico para que sea un aliado nuestro y no un enemigo. ¿Vale? Entonces, es un poco la línea que vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy. Bueno, vamos a continuar. La percepción que me habéis dado, ¿vale? Ya lo hemos venido diciendo. Entonces, lo que tenemos que atraer es toda la tecnología para que sea nuestro aliado. Entonces, nuestro aliado en base a que no podemos pensar que es solo cosa de los técnicos, que es muy difícil, que si de repente falla no puedo hacer nada, porque bueno, la tecnología no es ni poco fiable, no podemos pensar que nos da inseguridad, sino que lo que tenemos que aprender es a manejarla y a llevarla todo de nuestro lado. Porque cualquier proyecto, trabajemos en una empresa o hagamos proyectos propios, va a estar con una alta cualificación de temas tecnológicas. Y es ahí donde tenemos que hablar el mismo idioma que habla el resto de gente. Y el tema de que esté todo conectado, eso nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda a que, bueno, a que tenemos que estar. Tenemos que estar ahí porque la red es abierta actualmente, no hay ningún tipo de limitación ni frecuencia tecnológica. Tampoco debemos pensar que ya hay problemas por licencias, porque hay muchísimas soluciones de todo tipo que son open source o que son gratuitas. Y de todo tipo hablamos desde gestión de clientes, que hablamos de CRMs, desde gestión de ventas, desde marketing, desde cualquier cosa que nosotros consideremos, hay una solución que es gratuita. Cada vez más es sencilla, tecnológicamente hablando, tiene unos estándares que, bueno, que son de usabilidad, que nos facilitan pues una mayor utilización de ellos, ¿vale? Y también es internacional, o sea que ahora mismo rompe todas las barreras, ¿vale? En base a que rompe todas las barreras, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, está muy bien, no tengo que tener miedo, pero sí una serie de precauciones. Y precauciones en el sentido del anonimato, ¿vale? Ya hemos visto que la identidad digital es necesaria y es, os iba a decir, casi imprescindible que la tengamos, ¿vale? Pero también en base a ello, pues tenemos que ver cuáles son los peligros que existen en la red para evitarlos. Y lo más que todos ya conocéis es el tema de suplantación de identidad, los spam, que hoy es una lacra a nivel de email marketing, siendo el email marketing un canal de marketing performance, marketing de finalidad muy bueno, temas de phishing, con temas bancarios, etcétera. Y de ahí también viene la necesidad de la seguridad. Y la seguridad de los datos se basa en partes legales y en partes tecnológicos, que simplemente necesitamos conocer ciertos aspectos para poder interactuar con ellos. ¿Vale? Cuando hablamos de ingeniería de software, que es, bueno, que quizás el concepto más que más puede asustar,
sin embargo, pues es una necesidad que todos aquellos que vayamos a hacer un proyecto, y aquí estamos todos, es necesario. ¿A qué nos enseña la ingeniería de software? ¿Vale? Todos conocemos el concepto software y hardware, ¿vale? El hardware es la parte, los hierros, los ordenadores, los servidores, el hierro que llamamos nosotros los informáticos, ¿vale? Y sin embargo el software es la parte de los programas, es la parte que utiliza esos hierros para hacer algo, para hacer una funcionalidad, para que funcione algo. Y toda la gestión de ese software, de ese programa que se haga, se hace a través de un concepto, bueno, a través de una ingeniería que, que nos enseña las pautas para su desarrollo. Porque como ya iremos viendo y como podréis entender, no es lo mismo empezar a hacer una aplicación pues como quien hace una casa y empieza a colocar un ladrillo sin pensar nada. Bueno, coloco aquí un ladrillo, un poco de cemento, coloco otro. Bueno, se puede construir, por supuesto. ¿Que tenga las mejores calidades? Por supuesto que no. ¿Que sea estable? Pues probablemente no sea así. Entonces, en el software es lo mismo. Es una construcción que necesita de una metodología para identificar, ¿vale? Para identificar primero cuál es el tipo de proyecto, cuáles son sus funcionalidades, qué actores son los necesarios. Necesito entender ese modelo funcional, es decir, esas funciones, esos requisitos que nos han pedido que se haga. Entonces, todo eso es lo que se basa a través de una metodología para que nuestro producto final, que es en nuestro software, ya sea una web, sea una aplicación, sea lo que fuese, ¿vale? Sea de la mayor calidad y que cumpla con los requisitos, ¿vale? De ahí es donde nosotros podremos identificar y liderar esos proyectos y liderar esos futuros, porque construimos con cabeza, construimos pensando primero y luego haciendo, para que el desarrollo final sea no solo más barato, sino de mejor calidad y mantenible en el futuro. No hagamos una cosa para tirarla a los pocos días, porque se tira muchísimo recurso económico y muchísimo recurso de factor humano, ¿vale? Que también es económico, pero tiene otro componente también emocional, que cuando las personas trabajan para una cosa que no saben para qué sirve, pues aparte de lo económico, lo emocional y lo motivacional se rompe y su rendimiento decae drásticamente. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo que alguien nos pregunta, ¿vale? Para que veáis un poco la paradoja a nivel de humor, pero para que veáis un poco la situación que se encuentra el desarrollo de un software, ¿no? Imaginemos que un cliente nos pide bueno, que quiere un columpio en su jardín, tiene un árbol y quiere un columpio porque porque un hijo suyo pues le apetece de vez en cuando. Pero bueno, pues simplemente esa es la primera idea, ¿no? Me gustaría tener un columpio para un hijo mío en un jardín, ¿vale? Realmente cuando hablamos con el cliente, así es como lo explica. Parece que lo que quiere es un mega columpio con 3 pisos que no se sabe para qué sirve y bueno, eso es lo que se llama los requisitos del cliente, ¿vale? A continuación, el jefe de proyecto, que digamos que es el gestor que va a llevar a cabo todo el proyecto y va a poner todas las piezas, todos los integrantes del equipo a funcionar, así es como lo entiende. Él lo entiende todo a lo grande y para él siempre va a ser un reto. Entonces, le ha pedido un columpio y va a hacer el columpio con el mayor reto posible, ¿vale? Cuando se lo pasa al analista, que realmente es el que va a llevar esa ideología del jefe de proyecto a la realidad, como ve que tiene que pasar el columpio así, bueno, pues él, su función, lo que tiene que hacer es que describir funcional y técnicamente cómo debería hacerse para que realmente funcione. Entonces, así lo ve. Esa es la visión del analista. Bueno, me han pedido que haga un columpio, pero resulta que tengo el tronco en medio. Pues no me importa. Cortamos el tronco, coloco 2 soportes laterales y esto así funciona, ¿vale? Se lo pasamos al programador. El programador, digamos que es
el último eslabón en todo este apartado, ¿no? Él le mandan esto, pero como no lo ve claro, él coloca una cuerda, una tabla y ahí tiene el columpio el cliente. El de marketing, porque ahora vamos a vender el producto. El de marketing aquí ha vendido un Ferrari. Es el mega columpio, ¿vale? Pero así es marketing y estas son las funciones del marketing para conseguir identificar y hacer crecer un deseo de necesidad para que alguien compre. ¿Vale? La documentación. Este es el punto crítico de todo proyecto. Veis que brilla por su ausencia. ¿Vale? Esto es lo que vosotros, como responsables de un proyecto, no podéis permitir. Que no haya documentación. Porque cuando haya que hacer una modificación, ampliación, cualquier acción de mantenimiento sobre ese proyecto, ¿vale? Por pequeño que sea, si no hay nada, es muy complicado para el que viene detrás, para el segundo que tiene que tocar eso, el hacerlo. Entonces, este es un punto de partida. Bueno, primera versión instalada. Todo lo hemos sufrido, ¿vale? Hacemos la primera versión de software y aquello, pues como que no funciona muy bien. Se queda siempre a medias. Se habla de beta, pero realmente más que beta, se podría decir que es hasta un prototipo. Lo que nuestros jefes o la empresa va a facturar al cliente, un parque de atracciones. Nos pidió algo que parecía una cosa y bueno, realmente, bueno, aquí intentamos facturar lo más posible, cada vez menos, porque cada vez es más abierto todo, afortunadamente, y cada vez la gente tiene más conocimiento y entonces es lo que nos facilita que al hablar el mismo idioma todos iguales. De ahí la importancia que tengáis vosotros un conocimiento base de temas tecnológicos, porque aquellos que no sean tecnológicos, técnicos, cuando soliciten un presupuesto para el desarrollo de su web, saben lo que quieren, saben transmitirlo y saben que no tienen que pagar un parque de atracciones porque no es lo que ellos querían, ¿vale? Soporte. Aquí nos ha previsto el soporte. Es otro punto que tenemos que aprender. Es cualquier desarrollo, por sencillo que sea, requerirá de un soporte posterior, porque modificaciones existen siempre. ¿Vale? Hagamos una página web, esa página web alguna modificación va a tener. Entonces, pensemos que tendrá que haber un soporte posterior, porque si no, se prevé antes de solicitar los presupuestos, luego va a ser o más caro o más complejo de obtener. Y realmente vamos a la realidad, ¿no? Es realmente qué necesitaba el cliente. El cliente lo que necesitaba era simplemente un divertimento para su hijo, que servía con una rueda enganchada a un árbol. Pero nos preguntó qué podíamos hacer y como se explican que quieren una maravilla de columpio con 3 pisos, etcétera, pasa todo el flujo y encarece todos los costes. Eso es justo de lo que trata un poco la sesión de hoy y el conocimiento que tenéis que llevar los no técnicos. El saber explicar los recursos, los requisitos para que nos hagan el desarrollo que realmente necesitamos, no lo que exponemos o lo que el de marketing nos quiere vender, ¿vale? Y luego saber guiar para que no nos tomen el pelo en las fases. Y esto nos lleva a dos puntos claves. Si ya hemos hablado que las infraestructuras es el hardware, los hierros, que el programa en sí es el software, pero tenemos que aprender a hablar un lenguaje con ciertas características o conceptos importantes, ¿vale? Que nosotros somos los que se lo tienen que transmitir a la persona que vaya a hacer. Uno de estos puntos es la concurrencia de usuarios. ¿Qué es la concurrencia de usuarios? Son los usuarios que a la vez pueden ver nuestro software, pueden trabajar con nuestro software, porque esto depende de la necesidad de hardware, de infraestructuras. Si nuestra página web la van a ver como mucho 10 personas a la vez, pues requerirá una serie de servidores. Si la van a ver 500 personas a la vez, necesita unos servidores mucho más potentes y el desarrollo será distinto. Entonces, como nosotros somos los que podemos prever cuál es la concurrencia, cuántos usuarios a la vez van a utilizar mi producto, mi servicio,
Es una indicación que tendremos que exportar, que tendremos que indicar al equipo de desarrollo. Y siempre desde la realidad, es decir, oye, mi estimación puede ser que al principio haya 20 personas concurrentes utilizando este servicio, pero mi crecimiento a lo largo del primer año, segundo año, estaríamos hablando de que podemos llegar a 80, 100, etcétera, para no hacer también desarrollos sobredimensionados. Segundo punto clave, los riesgos de seguridad, ¿vale? Toda aplicación, toda web, por pequeña que sea, está expuesta a ataques. ¿Y por qué está expuesta a ataques? Bueno, pues porque es muy goloso, porque hay mucho aprendiz de hacker que le encanta probar. Entonces, es muy complicado entrar en un banco, pero no es tan complicado entrar en una página web que utiliza un software que está obsoleto y que está documentado en Internet que tiene bugs. Entonces, como tiene errores, pues voy a ver yo si, como soy aprendiz, pues soy a ver si soy capaz de entrar. Y resulta que entro y pues modifico cualquier cosa. Ya no se trata de hackers malignos que nos vayan a estropear los datos o a hackear nuestros emails o encriptar los datos para pedir un rescate, pero simplemente con que entren y modifiquen los textos ya molesta. Molesta porque, bueno, hemos tenido una vulnerabilidad y a nivel de marca, a nivel de branding de nuestro proyecto, pues no es bueno. ¿Vale? Entonces, eso es también otro punto que tendremos que pensar, es dónde está la información sensible y saber transmitir bueno, que si tengo datos, y encima si son de carácter personal, pues cuidado con la seguridad, ¿vale? Prestemos atención a la seguridad de esos datos. Tercer punto también de interés. ¿Tengo que integrar servicio de terceros? O sea, ¿tengo que hacer alguna integración de software o adicionales? Bueno, pues eso también hay que contemplarlo. Si tengo que integrar algún API, API simplemente es una interfaz de integración entre aplicaciones. Porque como lógicamente nosotros no podemos acceder, una aplicación no puede acceder a base de datos de otras, a los datos de otras aplicaciones, lo que se hace cuando ese permiso te lo ofrecen es generarte una interfaz que está entre las dos aplicaciones, donde de una forma más sencilla tú le puedas pedir datos y él es el encargado de buscárselos y te los da. Eso se llama API, ¿vale? Que es una interfaz, es un protocolo, es una interfaz de obtener datos entre aplicaciones, de intercambio. Entonces, ahí tenemos que contemplar qué queremos utilizar. Datos de cualquier proveedor, ¿vale? Ese proveedor tiene una integración, ese proveedor tiene un API para que yo lo pueda usar. No, pues ese proveedor no me vale. ¿Vale? Por ejemplo, ¿dónde lo voy a hacer? Mi desarrollo. ¿Lo voy a hacer para móvil, para ordenador, para tabletas, para todos? Que sea responsive, que no. Otro de los datos que tendré que ver. ¿En base a qué se hace esto? Bueno, primero, hoy en día casi todo es responsive o todo ya es responsive y será de mayor o menor calidad dependiendo de cómo sean tus usuarios, ¿vale? Si son usuarios más móviles o más de ordenador, bueno, pues podrás hacer distintas versiones de tu desarrollo o de tu app, ¿vale? Y luego hay que contemplar también, y hay que hablarlo con el proveedor que nos vaya a hacer el desarrollo, es qué pasa si a mitad de proyecto algún requisito cambia. Hay que contemplarlo, ¿vale? Hay que saber que los requisitos no es el análisis funcional y la toma de requisitos no son leyes escritas en una piedra, sino que por necesidades de negocio pueden cambiar. Entonces, si pueden cambiar, pues bueno, contemplémoslo, o sea, sepamos qué puede pasar. Entonces, todo esto que os acabo de comentar y estas debilidades, eso es lo que nos ayuda los conceptos de ingeniería de software, ¿vale? Es el conjunto de técnicas que nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros desarrollos, para que este desarrollo no se convierta en una actividad sin control, que lo que va a hacer esa actividad sin control es meternos en unos sobrecostes cuanto menos, ¿vale? Entonces,
¿cuáles son las fases típicas de un desarrollo que tendréis que conocer? Bueno, primero siempre pasa por los requerimientos o los requisitos. Esto es la primera necesidad que hay. Oye, a mí me gustaría hacer esto, pero ¿esto qué es? Porque hacer un columpio me tendrás que decir si lo quieres con una cuerda o con 2 cuerdas, si quieres una tabla o quieres o te vale con un neumático, con una rueda. Bueno, esos son requerimientos, requisitos de usuario. Es, ¿quieres esto? Pero lo quiero hacer así. Quiero hacer una web que tenga una identificación de usuarios porque tiene que haber un back office, que es la parte de administración, para hacer todas estas cosas. Eso, que es más lenguaje natural, se traduce un poco más a un nivel más técnico con el análisis funcional, que sería el primer nivel, ¿vale? de análisis. Es, muy bien, esto ya una persona más técnica lo traduce en todo esto, y lo traduce y lo revisa con el cliente y lo revisará con vosotros en caso de que tengáis que revisar, que hacer un proyecto. Y es muy necesario que lo hagáis, es muy necesario que os sentéis con el equipo a revisar el funcional para saber que lo que ellos han pensado e ideado hacer es lo que tú quieres o lo que tú necesitas, ¿vale? Una vez que esto está todo más de acuerdo y que estamos las dos partes hablando el mismo idioma de lo que se quiere hacer, pasamos a los documentos de arquitectura, documentos técnicos. Eso ya es a nivel interno para el equipo, ¿vale? Que eso ya incluso hay veces que ni se enseña ni se ve. Se programa, ¿vale? Hacen la programación técnica, con los lenguajes de programación que sea, se hacen las pruebas, se documenta, te dan la documentación y se pasa a producción, ¿vale? Que esto es ponerlo al aire. Es decir, si hacemos una web, es el día que lo saco y la gente lo empieza a ver en internet, eso es pasarlo a producción, ¿vale? Y luego contemplamos que, bueno, que tiene que haber unos mantenimientos y una evolución posible, porque una web no es un folleto en papel. Una web necesita adaptarse, necesita estar viva. No es que tenga que cambiar todos los días, porque si no somos un periódico, pues no es necesario, pero de vez en cuando sí que necesita de ciertas adaptaciones que también le va a venir muy bien para tema de posicionamiento en buscadores, etcétera, etcétera. Y esa es la importancia, ¿vale? De hacer un buen análisis. Ahí lo veis, es si lo hago a lo loco, bueno, pues probablemente las actividades se van a retrasar. Las fechas de entrega se van a rechazar. Que una fecha de entrega se retrase implica, en muchos casos, es un sobrecoste. Y ahora, hablando así a nivel de desarrollo, es un hecho que los presupuestos estimados, más o menos, suelen estar entre un 150 y un 200% de más en muchas de las ocasiones, ¿vale? Y es básicamente porque no hay unos requisitos y no hay un funcional revisado con el cliente para que defina las bases de lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, el corregir un error de funcional es muy rápido, porque simplemente palabras. El corregir un error de programación, pues puede tener un coste medio a nivel de esfuerzo, pero el conseguir corregir un error en producción, cuando ya se ha cerrado todo el desarrollo y ya se ha puesto en producción las aplicaciones, tiene un coste bastante elevado. Entonces, de ahí la importancia de hacer las cosas bien y pautadas, ¿vale? Y dos temas claves que casi siempre se hablan, ¿no? No se hace análisis funcional porque no hay tiempo. Bueno, por experiencia, como muchos de vosotros sabéis, soy informático. La primera carrera que hice fue ingeniería informática y con mi hermano tengo una empresa de tecnología, de desarrollos tecnológicos. Entonces, por experiencia os digo que no hacer un funcional por decir es que me ha faltado tiempo implica que el tiempo te lo comes en desarrollo, en pruebas, en cambios y ajustes, ¿vale? Entonces, es un error de cara al cliente y de cara a los técnicos no hacer un funcional, ¿vale? Un primer análisis. Y luego, se puede hacer perfectamente y hacer un funcional base, o sea, ligero, que sea
sin formalismo, no hace falta que sea aquí con una metodología, ni la metodología de la PMI, que es la del Project Management Institute, o tampoco hace falta utilizar metodologías tipo de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, ni nada. Es simplemente un documento que defina y deje plasmado las bases de qué es lo que se quiere, cómo se quiere y cuándo se quiere, ¿vale? Simplemente, o sea, no es más. Que eso, si es de una cantidad económica el proyecto más o menos importante, es interesante llevarlo a un documento semiformal, revisarlo con el cliente y con el técnico y plasmar una firma, pues puede estar bien, pero no es necesario. Lo importante es que los dos vean esos requisitos plasmados a nivel funcional de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, para evitar bueno, pues disconformidades futuras. ¿Vale? A nivel de arquitectura, lo mismo, ¿vale? Hay que ver un poco pues el coste de lo que nos presupuestan, la complejidad de lo que tenemos que hacer, los plazos de implementación, qué personal técnico es necesario dependiendo de los lenguajes de programación, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, pensemos un ejemplo. Imaginad que vais a hacer una app, cualquiera. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Qué preguntas, si vais a hacer una app, las preguntas, bueno, este app en concreto lo que tiene es una integración con un conjunto de fuentes de datos que le da temas de vuelos, información de vuelos, que se lo va a ofrecer a los usuarios para que hagan reclamaciones, ¿vale? Si se les retrasa, si le cancelan el vuelo, que puedan hacer reclamaciones. Entonces tiene un algoritmo que en tiempo real pues te va a indicar los pasos y cómo hacerlo. Bueno, ese es el primer concepto. De ahí preguntas que nos deberíamos hacer antes de desarrollar esto o según vamos antes de lanzar el proyecto y según vamos a ir lanzando el proyecto es, vale, para esto ¿qué infraestructura necesitaré? Bueno, pues una vez que me planteo si necesito hacer una aplicación web o es una app pura de que se instala en un móvil o cuál es el sistema, ¿vale? Ahí vamos a tener la plataforma de desarrollo, si es del lado del servidor o del lado del cliente como usuario, ¿vale? Como el dispositivo final. ¿Necesitará base de datos o no? Bueno, pues aparentemente aquí ya vemos que sí, porque si vamos a tener datos de personas para hacer reclamaciones y vamos a tener integración de fuentes de datos sobre vuelos, pues en algún sitio lo tendremos que almacenar. Eso son base de datos, ¿vale? Que también tendremos que pensar. Sobre esto, ¿qué infraestructura necesitamos? ¿Dónde hacemos el alojamiento de estas aplicaciones, de estos servidores? ¿Lo hacemos en casa? ¿Vale? Que es el conocido concepto como in-house, es decir, tú tienes tus servidores y los tienes en tu oficina, por ejemplo. Hacemos hosting, que es alquiler de un espacio, o hacemos housing, que es alquiler de un servidor completo. ¿Qué dimensionamiento de los recursos tengo? ¿Voy a tener elevadas cargas o no? ¿Voy a tener picos y voy a tener que gestionar picos de información o picos de uso? ¿Tendré tolerancia a fallos? ¿Vale? De ahí nos implicaría la conectividad que es necesaria, el balanceo de la carga, redundancia de servidores, o sea, es duplicar los servidores para que si uno se cae el otro esté vivo, etcétera. Y todo eso es coste. Entonces, son preguntas que nos deberíamos hacer, cuando desarrollemos el proyecto como requisitos y cuando hablemos hacia los potenciales proveedores. Y siempre la idea de pedir al menos 2 o 3 presupuestos y poder comparar. Pero para poder comparar presupuestos hay que mandar siempre los mismos requisitos. Porque si no, si a cada proveedor de tecnología le comentamos una versión diferente del producto que queremos o del servicio, pues difícilmente nos van a poder homogeneizar un presupuesto o un pseudo funcional para que podamos cuantificar si esas unidades, esa valoración de unidades hombre, que al final son dinero, dólar, euro,
puede estar mejor o peor, ¿vale? De un proveedor a otro. ¿Vale? Bueno, estos conceptos, hasta aquí, estos conceptos un poco de software entendidos, más o menos, ¿no? Aquí lo que necesitáis saber es eso, es que tenéis que pensar hablar un mismo lenguaje cuando vayáis a desarrollar un software, que sepáis que no se hace por hacer, sino que hay que pasar por unas fases y que la fase más importante de todas es definir esos requisitos y hacernos todas las preguntas que creamos que son necesarias a nivel tecnológico para que cuando lo lancemos a proveedores o lo vayamos a hacer con nuestro equipo de desarrollo interno, hablemos en un mismo lenguaje y que sepamos de la importancia de cada una de las fases para poder hacer un seguimiento, ¿vale? Y así todo el desarrollo, toda la implementación, todo ese software siga unas directrices que nosotros hemos marcado. Esa es la importancia de este punto.